Muy buenos días a todos y es un placer poder hablar de una película como Master and Commander dentro de este ciclo organizado por la Real Academia de la Mar y de la Real Liga Naval Española dedicado al cine y el mar. Y digo que es un placer porque es una grandísima película y además porque yo diría que es la mejor película de navíos de vela que hay en la historia del cine. La película fue producida en el año 2003 por la Fox, la Universal y Disney. Estaba dirigida por Peter Weir y basada en las novelas sobre el capitán Jack Aubrey que había escrito Patrick O'Brian y que sitúan la acción aproximadamente entre el fin del siglo XVIII y el principio del siglo XIX. La película fue candidata y nominada para 11 Oscar y al final obtuvo 2, mejor sonido y mejor fotografía. Lo primero que vamos a hablar es hablar de qué buque es el que vamos a ver en la pantalla. El buque que vamos a ver en la pantalla bajo el nombre de Surprise es en realidad un buque, una réplica de un buque que existió en la Marina inglesa, en concreto existió bajo el nombre de Rose, era el HMS Rose, un buque inglés de 1757, que era un buque de 37,8 metros de eslora, 9,8 metros de manga, 197 tripulantes, unos 500 toneladas de arqueo y 28 cañones. En realidad el buque que aparece en la película es un poquito mayor que lo que fue el HMS Rose, pero básicamente es una réplica del mismo. Es decir, estamos ante una fragata. Este tipo de buques, pues relativamente pequeños, fragatas, pues fueron utilizados efectivamente con frecuencia durante las guerras napoleónicas en labores de escolta, de vigilancia, de persecución concreta, es decir, un poco lo que vamos a ver en la película. Si lo comparamos evidentemente con los buques de línea que España tenía en aquel momento, en concreto con los que intervinieron en la batalla de Trafalgar de ese mismo año en el que está situada la película, pues estos eran buques muy superiores en tamaño, como es lógico pensar. El San Leandro, más pequeño de los buques de línea españoles que intervienen en Trafalgar, era de 1.427 toneladas y 64 cañones, es decir, un buque casi el triple del navío que vamos a ver en la película. Estos buques, que eran, ya digo, fragatas, no estaban mandadas por un capitán en el sentido estricto del escalafón militar de la Marina inglesa, sino por un oficial que tenía el doble título de encargado de todas las labores de navegación, de ahí el título de máster, y a su vez comandante y máximo mando de las tareas militares, de ahí el de Commander y el título que da nombre a la película, Master and Commander. La vida a bordo de estos buques pues era una vida pues difícil, vamos a decirlo, aunque era mejor que la que haya habido en buques de épocas anteriores, de siglos anteriores, pero seguía siendo un espacio reducido para una tripulación tan grande que además tenían que compartir con animales y por lo tanto pues podríamos suponer que en unas condiciones de salubridad, higiene, ventilación, etcétera, manifiestamente mejorables. En general el más alto mando se situaba y vivía con un pequeño salón y comedor en la zona del castillo de popa, como se transcurrirán algunas de las secuencias que se verán en la película. Los oficiales en los pasillos de popa y proa, y el resto de la tripulación pues un poco donde podía, casi utilizando ese invento caribeño que era la hamaca que aparte de ahorrar espacio pues tenía la ventaja de proteger durante las horas de sueño de roedores y otros visitantes inoportunos, de insectos, etcétera. La vida a bordo estaba marcada por las guardias, la vigilancia era realmente muy necesaria. La película empieza también precisamente con una secuencia en que se ve el cambio de guardia en un amanecer muy bonito, ¿no? Se ve cómo se toca la campana, que es la que marca las horas, que a su vez proviene de los ciclos que están marcados por un reloj de arena. Llama también la atención en esta película encontrar a unos guardiamarinas muy jóvenes, que pues uno pregunta cómo pueden estos muchachos tan jóvenes estar allí, y con un cierto parangón. Bueno, la situación era que estos eran los llamados chicos de la Carta del Rey. Eran hijos de noble que querían hacer la carrera militar en la Marina, en la Armada. Estaban allí y iban al capitán y le llevaban literalmente una carta del rey en la que decía que se les diera la habitabilidad y trato que merecían de acuerdo a su rango,
y que se les procurase que mejorasen y que progresasen adecuadamente. Al cabo de 2 años de ejercicio en estas funciones, si pasaban un examen, acababan con el empleo de tenientes. Y vamos a ubicar un poco dónde estamos y en qué época estamos. La acción que vamos a ver transcurre en abril de 1805, en el curso de las guerras napoleónicas. En concreto, para ser más exacto, de la tercera coalición que Austria, Rusia e Inglaterra tienen contra la Francia napoleónica. Curioso, porque ese mismo año de 1805, Napoleón, y dentro de esa guerra, derrotará a los austríacos en Ulm, derrotará el 2 de diciembre en una de sus más brillantes victorias al ejército austroruso en Austerlitz, pero sin embargo en el mar las cosas pintaban de muy diferente manera y serán los ingleses los que se impongan en la batalla de Trafalgar a la Armada franco-española en octubre de ese mismo año. Lo cual es una lección importante, porque a pesar de las brillantísimas victorias de Napoleón en tierra, en la ya mencionada en Austerlitz, después vencerá a los prusianos en Jena, después tendrá las victorias de Friedland, de Eylau, de Wagram, muchas. Sin embargo, el que Inglaterra mantuviera ese dominio en el mar hará que el bloqueo continental a la propia Inglaterra sea puenteado por Rusia, incumpliendo por otra parte los tratados de Tilsit, lo cual forzará a que Francia tenga que invadir Rusia con la consecuente derrota y desastre en la campaña rusa. Posteriormente llegará ya la derrota cuasi definitiva en Leipzig o Batalla de las Naciones, antesala del fin de Napoleón. Lo cual nos lleva a un aprendizaje importante, y es que no se puede tener un dominio, no ya mundial, sino ni siquiera europeo y continental, si no se dominan los mares. Y eso sí, hubo un país que lo empezó por saber perfectamente, fue España, con todo el impulso que da a su marina y con todo el dominio que tiene de los mares durante el siglo XVI y una buena parte del XVII. Y posteriormente la lección la aprenderá Inglaterra, que tomará el testigo en ese dominio de los océanos, bueno, tras un breve interludio de los holandeses, y que mantendrá en todo este periodo. Y es dentro de este aspecto y dentro de esta consideración de dominio de los océanos a nivel global en el que se entiende que un buque inglés esté persiguiendo a un buque francés, el Acheron, pues en la zona del Cono Sur y posteriormente subiendo hasta las Islas Galápagos. Toda gran película requiere de un gran director, y aquí hemos tenido suerte porque el director que dirige la película es Peter Weir, un gran director que no solamente ha dirigido grandes películas, Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, El club de los poetas muertos, El show de Truman, etcétera, El único testigo, sino que además sabe infundir a las películas un toque de profundidad humana que hace convertir una buena novela, sin más, en una obra maestra del cine. Y aquí lo va a conseguir. Además, él es coautor del guión, luego nadie mejor que él para plasmar ese guión y esas ideas en imágenes. La película, además, aparte de ser una película entretenidísima y con su aventura, pero es mucho más que una película de aventuras, mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a tener a unos protagonistas que, además de ser los que vamos a ver, van a ser el deber, la misión, la disciplina, el valor, la plegaria, el esfuerzo, la obediencia, el difícil discernimiento entre el cumplimiento de la misión o la protección de la vida de los tripulantes, entre el orgullo y el cumplimiento del deber, entre la promesa dada o el seguimiento de la misión. Y como pequeños interludios, además de todos los dichos, además la ciencia, la técnica, la amistad, la música. Estamos en abril de 1805 y el buque Surprise recibe unas órdenes concretas: encontrar al buque francés Acheron, superior en velocidad, tamaño y número de cañones, y apresarlo o destruirlo. Entre persecución y persecución, y combate, Peter Weir nos ofrecerá un fresco fascinante de la vida a bordo. Y dentro de este fresco, en el cual hay muchos aspectos que cabe destacar, hay uno del cual es muy central, porque de él penderán muchos otros temas.
a lo largo de la película, y es el liderazgo. Sí, y en este caso, de nuevo, es una auténtica suerte el que se haya escogido como capitán en el papel de Jack Aubrey a un actor como Russell Crowe. Porque Russell Crowe ya nos había demostrado en una película como Gladiator, en los primeros 20 minutos, de una manera tremenda y con apenas palabras, muy pocas, pero sí con su saber estar en medio de la pantalla, lo que es un líder en todo el más amplio sentido de la palabra. Aquí tendrá que ir un paso más allá, porque ese liderazgo no solamente será de imagen y de algunas palabras, sino que tendrá que discernir en situaciones muy complicadas, en las que tendrá que decidir entre el bien de la tripulación, la misión y difíciles decisiones que pondrán a prueba ese liderazgo que tiene. Como contrapunto, y perfecto contrapunto por otra parte, estará el doctor Stephen Maturin, médico, naturalista, científico, que aunque no necesariamente opuesto a las opiniones de Aubrey, serán el contrapunto que le haga reflexionar y que busquen un equilibrio en muchos momentos. Los diálogos entre ambos, el capitán y el doctor, amigos además, a lo largo de toda la película, diálogos que serán verbales, pero también musicales, son momentos estelares de la película. En un momento determinado y en uno de esos diálogos, y tras una trágica decisión que ha tenido que tomar el capitán, que ha costado la vida a uno de los tripulantes, el capitán le pregunta al doctor: ¿afectará esto a la moral de la tripulación? Y el doctor le contesta: eres Jack el afortunado. La tripulación te seguirá a donde sea, seguro de tu victoria. Hoy que se habla tanto de cursos de liderazgo y se nos pone como líderes empresariales, como líderes auténticos, con su creatividad, etcétera, etcétera, yo creo que esta es la frase que cualquier líder de cualquier organización, que lidere cualquier grupo, desearía oír. Tu gente te seguirá donde sea, seguro de tu victoria. Pero el doctor apunta también unos límites a ese comportamiento y le dice: ojo, pero tu obsesión persiguiendo a la Sharon empieza a oler a orgullo. ¿Hasta qué punto hay un seguimiento y un cumplimiento del deber en su persecución? ¿O hay un orgullo malentendido en el que quieres quedar por encima del contrario? Y entonces le advierte: ojo, tu gente te seguirá donde sea, tolerará de todo, incluso que te equivoques, pero no tolerará que antepongas un tema tuyo, como puede ser el orgullo o un empecinamiento, al bien común, al bien que como líder les debes a todos ellos. Hubo un crítico que cuando se estrenó la película comparó el liderazgo y la figura del capitán con la de los héroes que John Ford ponía en dos de las películas de la trilogía de la caballería, en concreto en Río Grande y en La Legión Invencible. La verdad es que al principio, cuando leí la comparación, me sonó un poco alejada y difíciles de asimilar. No me podía compaginar muy bien los desiertos de Arizona o de Nuevo México que aparecen en las películas de John Ford con los vastos océanos del cono sur o de las Galápagos que se veían en la película. Pensaba, y esa es la única conexión que llegué a encontrar, de modo, pues, dicho sea de paso, con bastante orgullo, es que efectivamente, tanto en un caso como en otro, tanto en Arizona como en las Islas Galápagos, como en el Cono Sur, todas esas zonas habían sido de soberanía española y llevaban nuestros nombres como testimonio de ello. Pero fuera de ella se me escapaba un poco más la otra similitud. Sin embargo, reviendo las películas, sí que pude encontrar que tanto en el capitán Aubrey como en el coronel York o el capitán Brittle, que aparece en La Legión Invencible, había una compaginación casi perfecta entre un cumplimiento y una autoexigencia por el cumplimiento del deber tremenda y una genuina preocupación por su gente. Sí. Lo cual quería decir que incluso en el mando más exigente conviven en un delicado equilibrio ese deseo
y autoexigencia por el cumplimiento de la misión y del deber, con una tremenda humanidad. Eso sí se es un auténtico líder. En un momento determinado de la película, el capitán Aubrey encarga a uno de sus guardiamarinas que haga una difícil visión. Le dice: cuide, no quiero perderle. Y en esa frase está expresado, de alguna manera, todo su sentido de responsabilidad. Él es responsable de la gente que tiene a bordo. Y esa compaginación y ese equilibrio entre la decisión en un sentido o en otro, entre la humanidad y el cumplimiento de la misión, quedará extraordinariamente bien reflejada a lo largo de la película. Después, persiguiendo a la Sherón, el buque doblará el Cabo de Hornos para luego seguir rumbo norte por la costa de lo que hoy es Chile, del Pacífico, hacia el norte. Es curioso y llama la atención, sobre todo en este año que es el 5º centenario del primer paso por el Estrecho de Magallanes, que el buque no toma el Estrecho de Magallanes, sino que toma el Cabo de Hornos, lo cual implica, pues, deja bien sentado la dificultad que tenía ese tránsito, a pesar, dicho sea de paso, como pequeño comentario, de que ya existían esas cartas magníficas que había dejado Pedro Sarmiento de Gamboa en 1579, cartas que, dicho sea de paso, en un periodo prácticamente casi contemporáneo al de la película, en 1827, hizo que el almirante Philip Parker King llamara al monte más alto que se vislumbra desde el Estrecho de Magallanes, Monte Sarmiento, en honor a Sarmiento de Gamboa por las extraordinarias cartas náuticas que había dejado de la zona, la tremenda cartografía. Pero aquí está claro que el capitán Aubrey no se quiere complicar la vida y con esas cartas, cuya copia tenían también los ingleses, decide ir por el Cabo de Hornos y acabar llegando a las Islas Galápagos o Islas Encantadas. Islas que, como no, hoy también habían sido descubiertos por los españoles, en concreto por el arzobispo de Panamá, Tomás de Berlanga, en 1535, que en una misión hacia Perú, precisamente para lograr un entendimiento entre Francisco Pizarro y su gente con posterioridad a la conquista del Perú, pues recala en ellas. 11 años después, en 1546, será Diego de Rivadeneira el que llegue allí y es el que las bautiza con el nombre de Islas Encantadas, que se refiere en la película. ¿Y por qué? Pues porque las nieblas hacían que de alguna manera unas islas aparecieran y desaparecieran, porque las islas eran muchas, llevan un poco nuestra señal de identidad. Las islas se llaman Fernandina, Isabela, Santa María, Santiago, Islas Españolas, evidentemente. Allí, en las Islas Galápagos, se nos ilustrará además un poco pues aspectos como la ciencia, el interés de la observación, y se sacarán muchas bonitas conclusiones en la pequeña estancia allí, que será justo la antesala de la batalla final entre ambos barcos. Es bonito señalar la arenga final que el capitán les hace a su gente, así como su paso en el último momento por la zona de artillería entre los vítores de los artilleros, que de alguna manera son el colofón a este comentario previo que he hecho sobre la capacidad de liderazgo del capitán y su gente. La película tiene secuencias extraordinarias. Cabe mencionar entre ellas, pues rumbo al Cabo de Hornos, una tremenda galerna que le sacuden, que hay pérdida del aparejo, de parte del aparejo, en fin, unas secuencias espectaculares que otro conferenciante dentro de este mismo ciclo, Marcelino González, decía que daba la sensación de que el agua te salpicaba en la cara. Yo creo que no se puede decir mayor al agua a un director, que lo que quiere es que vivamos y sentamos lo que él transforma en imágenes, poder decir efectivamente ese comentario. Porque es verdad, parece que en esas secuencias el agua te salpica en la cara. Pero junto a ellas hay otras secuencias impresionantes. Hay otras secuencias como, por ejemplo, el momento en que el capitán tiene que optar entre variar el momento y la continuidad de la misión o atender a su amigo, el médico, herido de mucha gravedad. Y entonces se dirige al castillo de popa, donde ambos solían tocar los instrumentos. Y en un plano nos muestra la silla vacía donde solía sentarse el doctor y su cello, que solía tocar.
Inmediatamente hay un plano de la cara del capitán. Con tan solo estos tres planos, Peter Weir, en un ejercicio de sintaxis cinematográfica extraordinaria, nos está diciendo lo que se necesitarían probablemente 2 páginas de un libro para poder explicar. Mención aparte tienen los momentos de diálogo y las interpretaciones musicales de ambos, el doctor y el capitán. Entre ellas, pues, destacan, desde mi punto de vista sobremanera, el pasacalles nocturno por las calles de Madrid de Boccherini, que escribió precisamente Boccherini en Madrid en 1780, que da lugar a unos momentos de interpretación entre ambos, pues, extraordinarios. Las interpretaciones son colosales, aparte de la de Russell Crowe ya mencionada. Tenemos la de Paul Bettany en el papel del doctor, un casting en general de todos los secundarios muy bueno, y la de presencia de un chaval muy pequeño, muy joven, Max Perkins, en la interpretación, perdón, de Lord Blakeney, que es uno de estos muchachos de la Carta del Rey, guardiamarinas muy jóvenes, al que se le tiene que amputar un brazo a lo largo de la película. La fotografía, como ya hemos dicho, extraordinaria en muchas y diversas secuencias. Llaman también la atención las secuencias intimistas o del capitán con su gente cenando a la luz de las velas, muy bien recogidas, con una fotografía, repito, cuidadosísima. Y la música. De la música hay que decir que no solamente es una parte imprescindible de la película, sino que además es que forma un poco parte de ella, aparte de los números que más se oyen a lo largo de la misma, como son, aparte del pasacalles de Boccherini ya mencionado, la suite número 1 solo para cello de Juan Sebastián Bach o el rondó de Mozart. Son obras que anteriormente no eran demasiado conocidas para el gran público y que a partir de ahora, a partir de la película, mejor dicho, pues todo el mundo las conoce, y además las conoce como la música de Master and Commander. No se puede decir más del éxito de la música y de su excelente hermanamiento con la película. Y por último hay que destacar otra virtud, pues desgraciadamente una virtud cada vez más difícil de encontrar, que es que hay un respeto tremendo a los usos y modos contemporáneos. Desgraciadamente hoy lo políticamente correcto nos lleva a hacer auténticas barbaridades en este sentido, en cantidad de películas en que se ponen comentarios, usos o palabras o expresiones absolutamente imposibles en la época de la película. Y aquí hay que decir de nuevo, y hay que felicitar al guionista y a todo el mundo, porque tanto desde el punto de vista visual como desde el aspecto verbal y de todos ellos, hay un respeto tremendo en que no caer en ningún tipo de anacronismo con el periodo que se está narrando. En fin, en resumen, una gran película, una película, diríamos, de las de antes, entre comillas, en el buen sentido del término, pero con todos los medios de ahora y con una profundidad y calidad extraordinaria, y que supone además un extraordinario y muy feliz maridaje entre el cine y la mar. Muchas gracias.